Oh Romeo, ¿por qué eres tú Romeo? Reniega de tu padre y de tu nombre. Si no quieres hacerlo, pero en cambio tú me juras tu amor, eso me basta. Dejaré de llamarme Capuleto. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al programa Aprendo en Casa, una iniciativa del Ministerio de Educación Pública y del Grupo Repretel, al que queremos agradecer por toda la ayuda y colaboración, además de los auspiciadores. Bienvenidos a la clase de noveno, mi nombre es Alan Morales y hoy los voy a acompañar y vamos a trabajar un método en el que vamos a entender mejor los libros. Pero antes de esto quería decirles que leí un pequeño extracto de Romeo y Julieta. ¿Por qué Romeo y Julieta? Porque hoy vamos a trabajar con esto. Antes de empezar, recuerde que tenemos que tener a nuestras manos el cuaderno para tomar apuntes, la cartuchera y sobre todo, exacto, la GTA. Recuerden que las GTA se convierten en el vínculo que tenemos con el colegio, con la institución, y ese vínculo no se debe romper. ¿Por qué no se debe romper? Porque todos somos parte del sistema educativo. Recuerden, si no han podido hablar con sus profesores, llamen al colegio y contáctelos. Necesitamos que estén en el sistema y que sigan aprendiendo con nosotros. Muy bien, vamos a empezar. El tema de hoy se trata sobre la novela gráfica. ¿Recuerdan la semana pasada que vimos la novela gráfica Sonríe? ¿Sí? Bueno, la novela gráfica de esta semana tiene cierta característica y se las voy a presentar. Pero primero vamos a ver una pequeña presentación. En primer lugar, tenemos que hablar de nosotros, los lectores. ¿Por qué los lectores? Porque somos diferentes. ¿Quién nos ha cambiado? La televisión, el cine, el internet. Y este proceso de cambio implica que los libros también cambien. Entonces, ¿qué debemos hacer? La novela gráfica ayuda a que ese cambio se dé. ¿Por qué? Porque hay una interacción entre el lenguaje visual y el lenguaje verbal. ¿Y qué se produce? Se produce la transmedia. ¿Qué significa transmedia? Significa que un texto, que antes era una novela, un cuento o un drama, se convierte ahora en una novela gráfica. Les quiero presentar a ustedes estos libros que son novelas gráficas, como el que tenemos aquí, de 20.000 leguas de viaje submarino, de Jules Verne, y tenemos Moby Dick, tenemos Frankenstein y Drácula. ¿Qué son estos textos? Son novelas gráficas. ¿Cuál es el proceso que se dio? Se llama transmedia. ¿Por qué? Porque estas eran novelas que se convirtieron en novelas gráficas. ¿Recuerdan la semana pasada que vimos las novelas gráficas? Cómo el color, el tamaño, las figuras nos daban mensajes. Les voy a enseñar esta pequeña novela gráfica de Drácula. Fíjense por favor el uso de los colores. ¿Qué color hay aquí? ¿Hay un sol radiante? No, ¿verdad? Es la oscuridad. Bueno, pero esta es una invitación para que busquen estos novelas gráficas y se sumerjan en la literatura. La literatura no debe ser ni aburrida, ni debe ser un castigo. La literatura es un premio a la imaginación. Y así que los invito a verlo. Vamos ahora a la primera parte de nuestra clase. Los voy a invitar a ver un trabajo de un joven estudiante mexicano que hizo una novela gráfica de Pedro Páramo. Así que voy a invitar a mi productor. ¿Quién está en cabina? A Josué. Josué, ¿me puedes poner la presentación? Gracias. Pero me tengo que ir porque si no, no se va a ver nada. Gracias, Josué. Muy bien, vamos a hablar de que Pedro Páramo es una novela mexicana que escribió el señor Juan Rulfo en 1955. Voy a decirles una pequeña descripción de Comala. ¿Qué es Comala? Comala es donde se da el espacio físico de la novela. Se la leo, dice así: aquello está sobre las brasas de la tierra, en la mera boca del infierno. Con decirle que muchos de los que allí se mueren al llegar al infierno regresan por su cobija, concluye Abundio.
Esta es la descripción de Comala. Entonces, si pensamos en Comala, tenemos que pensar en ese lugar caliente, hirviendo, ¿verdad? Vamos a hablar de Juan Rulfo y de su novela Pedro Páramo. La novela de Pedro Páramo se divide en dos grandes partes. En el viaje de Juan Preciado a Comala. ¿Y para qué va a Comala? A buscar a su padre. Pero ya vamos a hablar de eso. Y la segunda parte es la historia de Pedro Páramo y su amor por Susana San Juan. ¿Y quién es Pedro Páramo? El papá de Juan Preciado. ¿Está bien? No les voy a contar la historia porque lo que queremos es que ustedes la busquen y la lean. Así que vamos a ir paso a paso. Muy bien. Vamos a empezar con el señor Miguel Rodríguez. ¿Quién es Miguel Rodríguez? Es el creador de estas ilustraciones. Es un estudiante mexicano. Tiene una página que se llama Novela Gráfica Pedro Páramo. Y ya podemos salir de la pantalla para que veamos las imágenes. Y esta novela gráfica es un trabajo escolar, ¿sí? Un profesor le dijo, Miguel, ¿qué le parece si hacemos una novela gráfica de Pedro Páramo? Bueno, él empezó a dibujar día tras día partes de la novela. Vamos a analizar solo el primer capítulo de Pedro Páramo, ayudado por las imágenes de Miguel Rodríguez. Como les dije, es un estudiante mexicano y este es su proyecto de clase. Muy bien, vamos a empezar con Juan Preciado, que va hacia Comala y encuentra a Abundio. Abundio lo guía hacia Comala y le indica por dónde tiene que ir. Abundio se presenta como un mensajero porque trae dos noticias. La primera, dónde está Comala, y la segunda, que Pedro Páramo murió hace muchos años. Entonces Juan Preciado, que anda buscando a su padre, recibe por parte de Abundio el mensaje de la muerte de Pedro Páramo. ¿Y qué sucede? Que él se acuerda de por qué está ahí. Se acuerda de su madre, Dolores Preciado, y que su madre le dijo, Juan, ve a buscar a Pedro, tu padre, y pídele y exígele lo nuestro. Pero ya, como Dolores murió, Juan debe cumplir su promesa de ir a buscar a su padre. ¿A dónde? A Comala. Cuando llega a Comala, descubre que los personajes que están ahí puede ser que estén muertos, porque cambian de lugar como espíritus. Pero no se los voy a decir porque acuérdense que la idea es que ustedes busquen el texto y lo lean. Cuando Juan llega a Comala, es hospedado por una señora que se llama Dolores. Quiero que observen en esta imagen el plano detallado de la boca. ¿Ven donde dice GG? ¿Se acuerdan qué es GG? Una onomatopeya. Ese plano detallado de la boca me permite descubrir ciertas características, sobre todo las sombras en el rostro de la persona que guía a Juan Preciado dentro de Comala. ¿Por qué es tan importante estas características? No les voy a decir porque quiero que lean la novela, quiero que la lean. Solo vamos a hablar de esta primera parte. Bueno, durante este proceso, la señora que se llama Eduviges y que hospeda a Juan le explica lo que está pasando entre Pedro Páramo, Dolores Preciado y Eduviges. Y le explica que Pedro Páramo enamoró a su mamá y un día le dijo, márchese. Y Dolores se tuvo que ir. Como ustedes pueden ver, tenemos una imagen de Pedro Páramo. ¿Lo ven aquí? Con el sombrero puesto. Pero durante el primer capítulo, su presencia es la presencia infantil. Nos cuentan la historia de cómo Pedro Páramo vive dentro de Comala. Pero no era la Comala, gracias señor productor, no era la Comala que estamos viendo seca y árida, no, era una Comala verde, hermosa, lleno de niños, juguetes y animales. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué Comala cambió a este lugar que es más caliente que el infierno? Bueno, dentro del primer capítulo nos hablan de un gran amor que tuvo Pedro Páramo, que se llamaba Susana. Y quiero que entiendan que este proceso de escritura del primer capítulo, únicamente estamos hablando, conlleva dos historias. La primera es la de Juan Preciado, que viaja hacia Comala en busca de su padre Pedro Páramo. Su madre, Dolores Preciado, ha muerto, pero él va a cumplir su promesa de ir a buscar a su padre.
Cuando están con Mala, hay varios ayudantes, Abundio Martínez, Eduviges Diellada y Damiana Cisneros. Las mujeres son las que le cuentan a Juan Preciado los misterios de Comala. Las mujeres son los que guían a Juan Preciado. Y también tenemos la historia de Pedro Páramo, de su papá Lucas Páramo y de Susana San Juan. Y que por qué Comala se ha convertido en la boca del infierno. ¿Quieren saberlo? Bueno, lean el libro, los invito a leer el libro. Vamos a continuar. Muy bien. ¿Cuáles símbolos podemos encontrar en este primer capítulo? Primero que nada, Comala. Comala se convierte en un purgatorio, donde las almas penitentes rondan a Juan Preciado. Otro de los símbolos es el cuervo. Los cuervos son mal augurio y cuando los cuervos aparecen en la novela, sobre todo en la novela gráfica, empiezan a verse los espíritus. Recuerden, Comala es como un purgatorio y los espíritus están en este pueblo. También tenemos a Pedro Páramo. Él representa al cacique, el poder, la soberbia y la ignorancia. Pedro Páramo es el corazón del pueblo y cuando él decide que el pueblo muera, el pueblo poco a poco empieza a decaer. Y por supuesto tenemos a los Preciado, a Dolores y a Juan. Ellos representan el abandono y Dolores refleja con su nombre el sufrimiento. ¿Cuál es el nombre de Juan en símbolos? Bueno, Juan representa la esperanza de ver a su padre y encontrar lo que nunca le había dado. ¿Lo habrá conseguido? Ya saben qué tienen que hacer, ¿verdad? Muy bien, vamos a hacer una pequeña interpretación de este primer capítulo. Comala es una analogía de los países latinoamericanos. Para Juan Rulfo, para el autor, en ese contexto en que lo escribió, el poder político ostentado por Pedro y Lucas Páramo afecta a la población, en este caso a los Preciado. Muy bien. Entonces estamos con el análisis de este primer capítulo de la novela gráfica de Pedro Páramo. Nada más para recordarles el poder de las mujeres dentro del texto que le dan sentido a la trama. Muy bien, vamos a continuar. Volvemos aquí. Cuando ustedes me vean haciendo así es que le estoy dando mensajes a mi director. Esto es parte del programa. Nosotros estamos en vivo y tenemos que darle mensajes a los directores que están allá al frente de nosotros, a nuestros jefes. Muy bien. Quiero recordarles que esto que acabamos de ver es una novela gráfica producida por un estudiante. Y ese es el trabajo que ustedes tienen que hacer la semana pasada, hacer la primera hoja de la novela gráfica. Ahora, quiero enseñarles la producción transmedia de una novela gráfica. ¿Se acuerdan? Es traer un texto ya escrito, un drama, un cuento, una novela y convertirlo en novela gráfica. Así que le voy a pedir a Josué que nos lleve por favor a la nueva presentación. Esta nueva presentación es de una novela clásica que se llama Romeo y Julieta. Recuerden que Romeo y Julieta es una obra de teatro, ¿está bien? Y la convierten en novela gráfica. Eso se llama transmedia, ¿se acuerdan? Muy bien. Vamos ahora al autor. El autor de esta obra teatral clásica se llama William Shakespeare y es un dramaturgo inglés. Ustedes en décimo, si Dios quiere, van a tener la posibilidad de leer esta obra de teatro y con suerte hasta verla representada. Recuerden que las obras de teatro se representan con público y actores. Romeo y Julieta se divide en actos. El primer acto se plantea un enfrentamiento entre las familias. ¿Se acuerdan? Romeo y Julieta, por si no lo han leído, se los voy a explicar rápidamente. Romeo y Julieta trata sobre un conflicto entre dos familias, los Capuleto y los Montesco. Y Romeo y Julieta se conocen en el segundo acto y se enamoran. Es un amor frenético y en 6 días se conocen, se enamoran y se casan. Durante 6 días pasa eso. En el cuarto acto sucede, en el tercer acto sucede que Romeo comete un error y es desterrado de Verona. En el cuarto acto, Fray Lorenzo planea junto con Julieta
el que Romeo vuelva a casa y al final se da la tragedia. Ya vamos a ver cuál es la tragedia. ¿Qué les parece que les haya contado la historia? ¿La entendieron? ¿La sintieron muy cerca de ustedes? Y si les regalo unas imágenes, y eso es lo que hace la novela gráfica, esta parte textual la incorporan a un lenguaje visual. Entonces vamos a seguir. Esta es la portada de Romeo y Julieta, la novela gráfica. Y tenemos los personajes, ¿se acuerdan? Los Capuleto y los Montesco. Y están enfrentados y en los extremos se encuentran nuestros personajes Julieta y Romeo. Durante el primer acto, como les dije, se da el enfrentamiento entre estas dos familias. ¿Qué características podemos ver de la novela gráfica? Ese clink, ¿se acuerdan? Sí, claro, es una onomatopeya. Y además tenemos presencia de las líneas cinéticas. ¿Lo ven? Perdón. Las líneas cinéticas son las que nos muestran choque, fuerza. ¿Ven? Cuando las dos espadas chocan, ahí se ven estas líneas cinéticas y oímos, no porque está escrito, pero nuestro cerebro nos ayuda a escuchar el clink. Vamos a presentar algunos personajes. Tenemos a los Capuleto y a los Montesco. ¿Los ven? Ellos se odian. Incluso hasta la muerte. Y tenemos a Escalo, el príncipe de Verona. Escalo es el jefe político en esta zona. Y él dice que si hay más derramamiento de sangre, vamos a tener que castigar a los que están en enfrentamiento y expulsarlos de Verona. Hasta ahí todo está claro. Las dos familias deciden no volver a tener enfrentamientos, ni los Capuleto ni los Montesco. Y el príncipe ha dado su advertencia. Y aquí es donde empieza el amor. Romeo y Julieta se conocen en un baile de disfraces y se enamoran. Y en 6 días se casan. Este matrimonio podría pensarse que es una salvación, porque Romeo y Julieta van a unir a estas dos familias y vivirán felices por siempre, ¿verdad? Pero ya ustedes saben que esto es una tragedia. Y sí, Romeo comete un error y asesina a uno de sus enemigos, a un primo de Julieta. ¿Y se acuerdan qué pasó durante el primer enfrentamiento? Que el príncipe de Verona dijo, si alguien ataca a una de las familias, debe irse. Y Romeo tuvo que salir de Verona. Julieta, ante esto, simula su muerte. Con la ayuda del padre, ella simula su muerte y parece que muere envenenada. Cuando Romeo se da cuenta de esto, se quita la vida. ¿Lo ven? Pero al final, Julieta no se había envenenado. Simplemente se había tomado algo para dormir y cuando despierta y ve que ya su amado ha muerto, también se quita la vida. Por eso esto se llama una tragedia. Y si quieren ver el final, el príncipe de Verona les dice a las dos familias que por su conflicto han muerto estos dos amantes. ¿Qué temas podemos ver dentro de esta novela? Tenemos el odio entre las dos familias, entre los Capuletos y los Montescos, el amor, la pasión que se manejan estos dos, Romeo y Julieta, y la tragedia. ¿Por qué la tragedia? Porque al final el amor que se había consumado termina en muerte. ¿Observaron las imágenes? ¿Observaron las imágenes? ¿Observaron los dibujos? ¿Sí? Entonces, esta es la novela gráfica. ¿Vieron cómo la obra de teatro se convirtió en imágenes? Y cómo la novela gráfica se oía por medio de las onomatopeyas y se veía por medio de las líneas cinéticas. Eso es una novela gráfica. Y la idea es que ahora, a partir de ahora, usted tenga esta iniciativa de buscar las novelas gráficas. Bien, vamos entonces, señor Josué, si usted le parece, al momento ortográfico y ya volvemos para dar final a esta clase.
Momento ortográfico. Hoy presentamos la tilde por ley del hiato. Las palabras con hiato, formado por una vocal fuerte y una débil acentuada, siempre llevan tilde en la vocal débil. Recordemos las débiles I, U. Las vocales fuertes A, E, O. Ejemplo. En la palabra sandía encontraremos una vocal débil acentuada, la I, que se encuentra junto a una vocal fuerte, la A. La I es una débil que pronuncio con fuerza junto a la vocal fuerte A. En ese caso, la débil llevará tilde. Veamos otros ejemplos. En la palabra búho, la U se pronuncia con fuerza junto a la O. En la palabra tío, la I se pronuncia con fuerza junto a la O. En había igualmente la I se pronuncia con fuerza y está junto a la A. Recordemos, siempre llevan tilde la vocal débil acentuada cuando se encuentre junto a una vocal fuerte. Esto es todo por hoy. Nos vemos hasta la próxima. Muy bien, muchas gracias a la compañera Sadie por el momento ortográfico. Recuerden que estos momentos los pueden retomar en la plataforma de Repretel y que son importantes. Todos los días retomamos un poco la ortografía. Por cierto, deseo saludar al profesor Juan Carlos. Estamos preparando su respuesta, profesor, no se preocupe. Estamos trabajando para contestarle. Muy bien, continuemos con el tema del día de hoy, la novela gráfica. La novela gráfica, por tanto, se convierte en un elemento de acompañamiento que vamos a acompañar el texto en su totalidad con esta novela gráfica y se van a integrar, a complementar para conseguir el entendimiento del tema. Es muy importante entender que el texto en sí es el que me va a enviar el mensaje. No me sirve un resumen, ni me sirve lo que me contó mi mamá ni mi papá, no. Me sirve a mí leer el texto, porque cada lectura del texto es propia del lector. No es lo mismo lo que yo leí a mi edad que lo que ustedes van a entender a sus años. ¿Está claro? Muy bien. Les voy a plantear el desafío de esta semana. Hemos visto hoy dos grandes novelas, hitos de la literatura. Pedro Páramo, que es la novela latinoamericana inicial, la novela latinoamericana donde vemos el realismo mágico, y Romeo y Julieta de William Shakespeare, que es la obra teatral por excelencia. Los invito, por tanto, a escribir, sí, a escribir una página, 7 párrafos, sobre alguna de estas dos novelas. Ustedes se sientan y escriben lo que deseen de estas dos novelas, del amor, del odio, de los fantasmas, de la búsqueda del padre, de la muerte, de la vida, de la felicidad. Cualquiera de estos textos los pueden escribir. ¿Por qué vamos a escribir esta semana? Porque la próxima semana, durante las clases de noveno, vamos a empezar con el proceso de escritura de un ensayo. Así que es bueno irnos preparando para ir soltando el brazo y empezar a escribir. Bien, antes de marcharnos tenemos que hacer nuestro proceso de autoevaluación. Así que le voy a pedir a don Josué que me envíe por favor el video de la autoevaluación. Tenemos que tener claro nuestros límites, nuestras emociones. ¿Qué emociones tenemos que tener? ¿Qué aprendí? ¿Cómo lo aprendí? ¿Qué sentí? Estos sentimientos los que tenemos que tener en el entorno, en nuestro hogar. La familia nos permite demostrar este aprendizaje. Así que recuerden siempre que la autoevaluación debe estar presente en estas clases. Y sobre todo, tener claro que todos los días que trabajamos en casa es beneficio para nosotros y nuestro entorno, nuestra familia. También queremos recordarles las clases que vamos a tener durante la tarde con la profesora Gretel, para que se queden conectados con el grupo Repetel y aprovechemos estas clases virtuales. Y cuando tengan tiempo, entre las clases de español, matemática, estudios y los idiomas, se sientan a leer. La lectura es un proceso en donde su mente se abre y permite que la creatividad fluya.
Tal vez tengamos entre ustedes al próximo William Shakespeare, o al Juan Rulfo, o al García Márquez. Pueden escribir sobre fantasmas, pueden escribir sobre la vida misma, sobre este proceso en el que estamos de la pandemia. Ese es el desafío, escribir, leer y escribir. Y si no puede encontrar el libro de Pedro Páramo y Romeo y Julieta, tal vez su mamá o su papá le puedan ayudar a buscarlo. No se vale que le cuenten la historia, recuerden, no es lo mismo lo que yo entiendo de un texto a lo que su mamá o su papá van a entender. Y puede ser que un amor perdido o un padre desaparecido llegue a su mente y convierta esta tarde en un nuevo mundo y en una nueva historia. De nuevo, muchas gracias a todos por acompañarnos. Les recordamos que esta es una iniciativa del Ministerio de Educación Pública y del Grupo Repetel. Agradecer a nuestros anunciantes por el apoyo que nos están dando y sobre todo a los técnicos, camarógrafos, sonidistas del Grupo Repetel por todo el apoyo. Claro, a mi productor Josué, que siempre está ahí marcándome la cancha diciendo debe trabajar más o menos, y a Christopher también, que nos ha acompañado durante estas semanas. Les recuerdo, todos los lunes nos vemos al mediodía aquí por Aprendo en Casa del Ministerio de Educación Pública y del Grupo Repretel. Así que recuerden mantenerse conectados y nos vemos la próxima semana en otra clase de noveno. Recuerden, mi nombre es Alan Morales y estamos aquí para servirles. Muchas gracias a todos y que pasen muy buenas tardes.